Muy bien. Santiago capítulo 4, versículos 7 al 10 es el pasaje en el cual nos detendremos en esta mañana, sometiéndonos a Dios. Santiago ha hecho un diagnóstico de la situación de sus hermanos. No son hechos puntuales que se manifiestan aquí y allá. Más bien, son conductas y hábitos pecaminosos que deben desterrar. De eso nos ha venido hablando en los versículos precedentes, ¿verdad? Lo hemos visto en los domingos anteriores. Pero antes de ellos desterrar estas cosas, o sea, por supuesto, ellos deben darse cuenta de la gravedad de la situación. De ahí la necesidad de un diagnóstico. A veces se da el diagnóstico y no se toma en cuenta la gravedad de la situación. Me pasó hace algunos años atrás cuando me dieron un diagnóstico y me dijeron, usted tiene una trombosis venosa profunda. Muy bien, pero yo me sentía bien. Ya, entonces yo, ¿dónde me van a dar los remedios para irme a mi casa? ¿Cómo se le ocurre? Usted no se puede mover de aquí, usted tiene que quedar hospitalizado. Le dije, pero si yo me siento bien, no se trata de eso. Me dice, mire, lo suyo es tan grave que si a usted se le cae un lápiz, no se agache, por favor, no se agache a levantar el lápiz, porque se le puede desprender el trombo y puede quedar hasta ahí nomás. Ahí recién tomé cuenta de la gravedad de la situación. Me habían diagnosticado, me habían dicho que era lo que tenía, pero yo no le había tomado el peso a la gravedad de esa patología. Bueno, Santiago aquí da la necesidad, da el diagnóstico y es certero en ello. Mire cómo Santiago va, a partir del capítulo 1, comienza él a dar su diagnóstico, a ver qué cosas hay. Encuentra creyentes divididos en sí mismos y confundidos. Creyentes que le atribuyen a Dios la autoría en situaciones donde son sus propias naturalezas pecaminosas las que actúan. Creyentes que oyen, pero no hacen. Creyentes que prefieren a unos por sobre otros. Creyentes llenos de bla bla y vacíos de buenas obras. Creyentes con afanes de figurar. Creyentes sin dominio de sus lenguas. Creyentes con conductas mundanas, fruto de su acercamiento a Él. Entre nosotros, ¿no nos da la impresión de que alguien ha ido a Santiago a contarle nuestros pecados, nuestros hierros y nuestras debilidades? Pero no. Lo que ocurre es que la Escritura no habla en vano. Por esto pareciera que nos habla a nosotros o nos habla a nosotros. El diagnóstico es necesario para la enfermedad, para la cura de la enfermedad, pero no es la cura de la enfermedad. Que a usted le digan lo que usted padece, eso no significa que sabiéndolo usted se sana, ¿verdad? El diagnóstico es necesario para la cura de la enfermedad, pero no es la cura de la enfermedad. Con saber meramente lo que padezco, no ocurre ni ocurrirá la sanidad. Debe haber un tratamiento. Y para que éste tenga incidencia en mi enfermedad y me lleve a la sanidad, yo debo someterme a ese tratamiento. Se da el caso, y muy frecuente, de personas que son diagnosticadas. Le asignan un tratamiento con medicación y la enfermedad sigue su curso
Porque el paciente no se toma las medicinas. Sabe que está enfermo. Sabe de qué está enfermo. Sabe su tratamiento. Y por la razón que sea, no lo sigue. ¿Conoce casos así? Conozco. Ahora, ¿experimentará esta persona que así procede alivio de su enfermedad? ¿Verdad que no? Esta actitud poco sabia, por decirlo amablemente, la vemos por doquier. Santiago no solo nos da el diagnóstico, sino que también nos da el tratamiento adecuado a nuestra afección. Y así como el tratamiento del dolor es importante en el tratamiento de toda afección física, también cuando se trata del alma, Él misericordiosamente provee el bálsamo del Espíritu para el corazón herido por el pecado. Diría que no hay creyente que no haya experimentado el aceite divino suavizando, curando y perfumando las heridas y llagas que el pecado ha dejado en su alma afligida. Las lágrimas salobres del arrepentimiento, por acción del Espíritu de Dios, se convierten en el dulce néctar de la gracia de Dios que fortalece y aclara el espíritu del creyente. Dice Santiago en el versículo 6, pero Él da mayor gracia. Él da gracia al humilde. ¿Cómo se manifiesta la gracia de Dios en este contexto? Igual que con el incrédulo, dándonos arrepentimiento. El arrepentimiento es un don de la gracia de Dios y es Dios quien lo da. Nunca proviene de nosotros, aunque nosotros somos los que lo manifestamos. Y Dios da arrepentimiento a creyentes y a impíos. Él no hace acepción de personas. En Hechos 11:18 encontramos que los discípulos glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Es Dios quien da el arrepentimiento. Veamos entonces de qué se trata esta prescripción para la mejora de nuestra salud espiritual. El arrepentimiento genuino comprende de varias cosas. Hablaremos de 5. Primero, sujeción a Dios. Versículo 7, la primera parte. Resistir al diablo y acercarse a Dios. Versículo 7b y 8, la primera parte. Tercero, sinceridad en la purificación. Versículo 8, la parte b. Cuarto, tristeza y pesar por el pecado. Versículo 9. Y quinto, por último, humillación y exaltación. El versículo 10. Todas estas son partes de este tratamiento, digámoslo así, que Dios nos da cuando nos da arrepentimiento. Otra vez, sujeción a Dios, resistir al diablo y acercarse a Dios, sinceridad en la purificación, tristeza y pesar por el pecado, humillación y exaltación. Veamos entonces estas 5 medicinas. Algunos, yo me incluyo, han sido diagnosticados con algunas enfermedades donde tienen que tomar más de un remedio. Yo tomo unos cuantos. Son en total en el día, creo que son 9 medicamentos los que tomo. Y claro, yo no puedo decir, bueno, me voy a tomar este porque este es bonito, tiene lindo color. Este otro, no, este no me gusta el color de este medicamento. Mira el color feo que le pusieron, no me lo voy a tomar.
Algunos de estos medicamentos son tremendamente, yo creo que son todos malos, no hay ninguno agradable. Y a veces alguno queda por ahí y se deshace la lengua y algo horrible. Y yo no puedo decir, este medicamento es tan malo, tiene tan mal sabor, que mejor no me lo tomo. No puedo decir eso. Tengo que tomarme todos los medicamentos. Así me gusten o no. Dios nos está prescribiendo por medio de Santiago las medicinas para mejorar nuestra salud espiritual. No se trata que usted va a tomar uno y va a dejar otro. No, lo toma o lo deja bajo su propio riesgo. Veamos entonces en primer lugar sujeción a Dios, versículo 7a. Someteos, pues, a Dios. Nota que aquí comienza una serie de imperativos. ¿Qué son los imperativos? Son modos verbales que nos dan la idea de una acción que no es impuesta por alguien que tiene poder sobre nosotros. En este caso, ¿quién es quien nos dice? Dios mismo. Someteos, pues, a Dios. El cambio no vendrá sin el sometimiento. Esto es la obediencia voluntaria a la voluntad de Dios. Es lo opuesto a la soberbia y a la arrogancia que Dios resiste. Saber esto es una cosa. Casi todos sabemos esto, pero hacerlo es otra, ¿verdad? Según escuchábamos el testimonio de nuestra hermana, sabía que le debía pedir perdón a su madre, pero se resistía y buscaba la excusa para dilatarlo o para bajarle el perfil, si no fue tanto. ¿Mm? Pero sabía. ¿Quién le había dado esa información? El Espíritu de Dios. Lo que hiciste está mal. Lo sabemos. Pero de ahí a hacerlo, escuchamos las luchas que tuvo, que no fue de minutos, ni fue de horas, fue de días entre que pasó y entre que obedeció. Casi todos sabemos esto, pero también hallamos otras leyes en nuestros miembros que nos hacen postergar, minimizar, disfrazar, racionalizar nuestras faltas para así dar obediencia parcial, que no es obediencia ni sumisión, o directamente rehusamos obedecer. Esto lo he visto muchas veces. Es más, lo he experimentado en mi propia vida más veces de lo que quisiera recordar. ¿Lo has vivido? ¿Has sido movido por Dios a hacer algo y te resistes a hacerlo? Y Dios en su gracia y misericordia nos habla por su palabra, nos habla por medio de un siervo suyo y nos dice, hazlo. Es difícil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el orgullo. ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar? De hecho, gran parte del trabajo del Espíritu de Dios en nuestras vidas se reduce a llevarnos a tener una actitud de sumisión ante nuestro Señor. Gran parte de nuestras luchas, de nuestros conflictos, de nuestras dificultades, de nuestras pruebas, tienen que ver con que no queremos soltar el control de nuestras vidas. Tiene que ver con seguir con nuestro afán de independencia y de autonomía. Yo hago lo que quiero.
A mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer. Independencia y autonomía. Dos cosas que no tenemos. No somos independientes, somos dependientes de Dios. En Él vivimos y nos movemos y somos. No somos autónomos, es decir, no somos nosotros quienes dictamos las propias leyes para vivir. Dios nos la da. Por eso hablamos de la ley de Dios, la ley del Señor. Si fuéramos autónomos y cada uno de nosotros tuviera sus propias leyes, no hablaríamos de la ley del Señor, hablaríamos de nuestras propias leyes. Así obramos, así decimos cuando nos expresamos. Bueno, yo creo, yo pienso de esta manera. Yo lo hago así. Siempre lo he hecho así. En mi familia todos lo hemos hecho así. Autónomos. Ellos son la ley. No importa lo que Dios dice en su palabra. No, importa lo que ellos dicen. No somos ni independientes ni autónomos. Pero eso quiere aflorar. Por eso nos cuesta tanto obedecer. El Nuevo Testamento nos habla de distintas esferas en las que Dios demanda sumisión. Y obviamente, al desobedecerlas, estamos desobedeciendo a Dios. Si Él lo ordena, obvio que estamos desobedeciendo. Nos habla de sumisión a las autoridades, por ejemplo, en Romanos 13, en Tito 3 y en Primera de Pedro, capítulo 2. Nos habla de sumisión a los guías de la iglesia, en 1 Corintios 16, 16 y en 1 Tesalonicenses capítulo 5, los versículos 12 y 13. Nos habla de sumisión a los empleadores, en Tito capítulo 2, los versículos 9 y 10. Nos habla de sumisión de las esposas a sus maridos, en Efesios 5, 22, Colosenses 3, 18, Tito 2, 5 y 1 de Pedro 3, 1. ¿Puedes pretender servir al Señor si no estás obedeciendo? ¿Qué clase de siervo es ese? Usando nuestros ejemplos, que no son exhaustivos, por cierto. ¿Puede un creyente sentirse seguro haciendo la voluntad de Dios si no paga sus impuestos? ¿Está mostrando ahí que se somete a las autoridades? ¿Cuánto cuesta esto? 5.000. Y sin el IVA, ¿qué hacemos ahí? Nos dijo el Señor que debemos darle a César lo que es de César. Nos dice la palabra del Señor, por esto pagáis los impuestos. No debáis a nadie nada, dice. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que honra, honra. Ah, pero ¿para qué voy a pagar tanto? Así, sin impuesto, sin boleta nomás démelo, si no, no me interesa la boleta. ¿Puede participar un creyente en desórdenes públicos y confiar en la protección y la bendición de Dios? ¿Puede validar el creyente un desorden público? No estamos hablando de participar, estamos hablando de validarlo. Estas actitudes no van claramente contra la voluntad de Dios. Pensemos en el creyente que se siente espíritu libre, devoto de corazón, que tiene a Cristo en sus labios, pero no se congrega.
no participa de los medios de gracia. Y cuando es llamado al orden, él esgrime su independencia. ¿Cómo compatibiliza esa actitud con el deber de someterse en la iglesia de Cristo? ¿O ese creyente que llega tarde a su trabajo, que trabaja solo mientras el jefe está presente, que habla mal de sus jefaturas, podrá argumentar que está sujeto a su señor si no se somete a su empleador? ¿Verdad que no? O la esposa con pretensión de ser piadosa y para ello no escatima esfuerzo para leer y estudiar, para profundizar en las escrituras y sin embargo toma un rol en el hogar que no le corresponde, mandoneando a su esposo, manipulándolo, buscando salirse con la suya, rechazando la dirección y guía de su esposo, humillándolo en privado y a veces en público. ¿Será que una esposa así está rendida al Señor? Ah, hermano, pero tenemos excusa, ¿verdad? Es que usted no conoce mi caso, pastor. Sí, hermano. El gobierno es impío y se opone a Dios. Nerón también lo era. Mucho más cruel e injusto que cualquier gobierno que hayamos experimentado. Pero ese es el contexto en el cual fueron escritos Romanos capítulo 13 y Primera de Pedro capítulo 2. Y Timoteo, donde Pablo manda que se oren por todos los que están en eminencia. ¿Sabe quién estaba en eminencia ahí? Nerón. Otro esgrime, yo me someto a Dios, no a los hombres. Magnífico. Es lo mismo que argumentan miles de rebeldes. Y no falta la esposa que argumenta que ella debe en primer lugar poner al Señor en su vida y después su esposo. Si así fuera, si eso fuera real, obedecería a su Señor que le ordena, le manda, no le sugiere que se someta a su esposo. La sumisión en las diferentes esferas, nos dice Pedro en su primera carta, debe ser por causa del Señor. Y Tito, capítulo 2, Pablo dice, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Cuando nos sometemos en las distintas esferas en las cuales Dios nos tiene, ¿qué estamos haciendo? Adornando las doctrinas de Dios nuestro Salvador. Someteos, aquí es un verbo compuesto y significa bajo orden. Es ponerse bajo autoridad. Es subordinación voluntaria, pues Dios busca el reconocimiento deliberado de la supremacía del Señor en nuestras vidas, como el hijo pequeño ante sus progenitores. Los que tenemos hijos, algunos tienen a sus hijos chiquititos, ¿verdad que el niño naturalmente se pone bajo la tutela de sus padres? De repente él quiere mandar y nos hace gracias a veces que él, una criatura que no pesa más de 5 kilos, quiera mandonear a alguien que pesa 100 kilos.
pero el hijo pequeño se pone bajo la autoridad de sus padres. Esta es la sumisión que nos libera de la mundanalidad. Este es el tratamiento base para combatir nuestra enfermedad. Recordemos que nuestra enfermedad es ¿qué? Nuestra facilidad para que el mundo nos domine, para que pensamientos y actitudes mundanas sean las que dominen en nuestro ser y nos convirtamos entonces finalmente en idólatras, rechazando al Señor y su palabra. Eso está siempre presente. Esto es lo necesario, arrepentimiento, y junto con él, someteos, pues, a Dios. En segundo lugar, resistir al diablo y acercarse a Dios. Versículos 7b y 8a. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Así como Dios resiste al soberbio, así se nos ordena resistir al diablo. De la misma manera, resistir es un término militar que nos adentra en la guerra espiritual. Seguramente has escuchado esta palabra, ¿no? Guerra espiritual. ¿Cuánta fantasía se asocia a esta realidad? Porque es una realidad, pero todas estas fantasías son por descuidar la palabra de Dios. Los textos de 2 Corintios capítulo 2, versículo 11, Efesios 4, 17, 6, 11, 1 Timoteo 3, 6 y 7 y 1 de Pedro 5, versículos 8 y 9 nos hablan de un enemigo real, interesado en dañarnos a como dé lugar, pero importante para llevar a cabo sus malignos deseos. Pero no estamos a su alcance. Debemos resistir. Debemos resistir su influencia y oponernos a sus propósitos deliberadamente. O sea, es una actitud consciente, activa. Me doy cuenta. Pablo dice, no ignoramos sus maquinaciones. Sabemos por dónde va a venir. Por lo tanto, nos oponemos a él en esa área. Él es quien influye en este mundo, en sus hijos. Y es la fuente de sabiduría de los incrédulos. La sabiduría según el mundo. Esa que a veces usamos como creyentes, eso no debe ser con nosotros. Tiene un origen satánico. Se nos ordena entonces resistirlo. Él desea separarnos de Dios, apartarnos de su voluntad, que seamos infieles, que dudemos del amor de Dios y de sus promesas. ¿Cómo resistimos estos ataques del maligno? ¿Cómo enfrentamos sus dardos de fuego? Efesios capítulo 6, versículo 16 nos lo dice. Sobre todo dice, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe lo tomamos cuando nos consagramos resueltamente a Él, pues esto echa por tierra el orgullo que es la cabeza de playa de Satanás en el corazón del hombre. Dios nos libre de soberbia y mundanalidad. Que nuestra oración sea la de David en el Salmo 19, versículo 13. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Nota aquí, soberbia, rebelión. Van juntas. Un creyente soberbio y mundano no será útil al Señor,
pero será muy útil a los propósitos del diablo. En cambio, el creyente consagrado al Señor ahuyentará al diablo. Hemos hablado de lo que significa resistir. Ahora es el turno de acercaos. Este es un acercamiento completo. No es un pasito o dos, no. Es un acercamiento completo. Es entrar plenamente en la presencia de Dios. Acercaos a Dios. Esta es nuestra parte. Leemos en Éxodo 19:22 que solo los sacerdotes tenían ese privilegio y debían santificarse para ello. Pero ahora, todos nosotros, como real sacerdocio, al decir de Pedro en primera de Pedro 2:9, podemos acercarnos al trono de gracia. Hebreos 4:16 nos dice, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y esto no una vez al año, en cualquier momento. El imperativo aquí es para que respondamos al llamamiento, entremos en comunión plena con Dios como verdaderos adoradores y no seamos como aquellos, los enemigos, que se mantienen a distancia. No, acerquémonos. ¿Cuál es la consecuencia de esta obediencia? Bueno, si resistimos, el diablo huirá. Y si nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros. En esta situación, hermanos, ¿qué importa el poder de Satanás si el poder de mi Dios me favorece? El Salmo 118, versículo 6 dice, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y en Hebreos capítulo 13, versículo 6 dice, de manera que podemos decir confiadamente, ¿qué podemos decir? El Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Por qué Satanás huirá de mí? Porque conmigo está el que le venció en la cruz. Colosenses capítulo 2, versículo 15 nos recuerda, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La derrota de Satanás fue pública. Él los derrotó. Y yo me identifico con el vencedor. Cuando lo enfrentamos con la armadura espiritual, aquella que tú encuentras ahí en Efesios 6, los versículos 10 al 18. Cuando yo lo enfrento con la armadura espiritual, el diablo reconoce su derrota y huye. En todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nosotros nos acercamos a Dios y Él se acerca a nosotros. Nosotros nos damos a Él y Él se da a nosotros. Nosotros nos rendimos en nuestra debilidad y Él nos levanta fortalecidos en su poder. Nosotros vamos a Él sin otra cosa en nuestras manos que nuestra propia vida y Él se acerca a nosotros con perdón, gracia, misericordia y protección. Y ante eso, el diablo huye. Dios se acerca. ¿Acaso no has experimentado eso en tu vida? Como al acercarte a Dios, Él viene a ti con gracia, perdón, misericordia y protección. Pero si tú huyes de Dios, ¿a quién te acercas? Veamos la tercera medicina. La tercera es
sinceridad es la purificación. Versículo 8b, donde nos dice, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Si de acercarnos a Dios se trata, debemos hacerlo en sus términos. Y aquí se nos dan dos imperativos para llevar adelante la acción: limpiar y purificar. Debemos recordar que Santiago y sus destinatarios son judíos. Y aquí hay referencias al culto judío que tienen que ver con la purificación del adorante. Uno es la limpieza de manos y el otro es la purificación del corazón. Uno es externo, el otro es interno. David, en el Salmo 24, se pregunta, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Y él mismo responde, ¿cómo? El limpio de manos y puro de corazón. Acercarse a Dios demanda purificación porque Él es santo y nosotros no. En Levítico 16 se nos describe el día de la expiación. Alguien debía morir por los pecados del pueblo. Versículo 30 de Levítico 16, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. En primera de Juan, capítulo 1, versículos 7 y 9, se nos habla en el mismo sentido, como también en segunda de los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Las manos simbolizan el servicio que se ve. Deben estar limpias, sin iras ni contiendas, pero también debe limpiarse el corazón, aquello interior, íntimo, secreto, los pensamientos, afectos, deseos e intenciones. Hay una referencia no casual a los de doble ánimo. Estos son los que parecen limpios, pero solo aparentan. Son como los fariseos, limpios por fuera, pero llenos de inmundicia por dentro. Esa es la relación adúltera. Aparentan compromiso con Dios, pero secretamente también están comprometidos con el mundo y sus deseos. Pareciera que tienen un compromiso con el bien, pero en el anonimato ellos cambian al mal. Muestran apego a Dios, pero ese apego late en corazones mundanos. Para Santiago, aquí está la raíz de todo pecado: deseos divididos, falta de integridad y el intento adúltero en la oración de pedir cosas que facilitan la amistad con el mundo. Así llegamos a la cuarta medicina: tristeza y pesar por el pecado. Versículo 9. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Esto es verdadero arrepentimiento. Es de dudar del arrepentido que no lamenta su pecado, del que no sufre con la falta cometida. Esto es distinto del mero remordimiento por equivocaciones cometidas, o el malestar por haber sido sorprendido en la falta, o la vergüenza del qué dirán, qué van a pensar de mí. Nada de esto es verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento se manifiesta en aflicción verdadera, en llanto y lamentación por el pecado. El que está arrepentido según Dios no pide disculpas, pide perdón. Dice Antonio Ruiz Gil en su comentario de este texto, los tres verbos en orden nos proveen una vívida descripción: el estado de miseria o desgracia, afligidos; la gran tristeza expresada en el llanto, lamentad; y la amargura y vehemencia del llanto, llorar.
Afligidos significa soportar dura labor, aflicción o dificultad. ¿No es algo sencillo? ¿No es algo que queramos? Pero es algo que fluye de aquel que está arrepentido según Dios. Lamentar. Este es un término usado para el llanto por los muertos. El llanto por un ser querido que ha partido. Esa es la palabra usada, lamentar. Llorar da expresión al ánimo apenado y al dolor mediante lágrimas. ¿Has experimentado alguna vez este arrepentimiento? ¿Sabes que si no lo has lamentado, si no te has lamentado por tus pecados, lo más probable es que no conozcas el verdadero arrepentimiento y que conozcas a Dios solo de oídas? ¿Cómo puedes no llorar por tus pecados? Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza, dice el texto. Esta no es la característica del creyente que está en comunión con su Dios. Esta es la característica del pecador penitente, de aquel que confrontado con su pecado lo reconoce y se arrepiente. La risa, aquí en este texto, tiene relación con la burla del necio, que no toma en serio su pecado. Es la alegría y solaz del que se deleita en los bienes de este mundo y no es rico en lo que a eternidad se refiere. Esta es la alegría superficial de aquellos que se ufanan diciendo: comamos y bebamos que mañana moriremos, sin consideración alguna por el juicio que ciertamente vendrá sobre sus vidas y expondrá las tinieblas en que se ha vivido hasta entonces. Esta es la felicidad de aquellos que se deleitan en los placeres de este mundo. Esto es lo que debe cambiar. Y para cambiar necesitamos la convicción del Espíritu de Dios. Por esto es que necesitamos a Dios que nos extienda su gracia y misericordia y nos dé arrepentimiento para volvernos a Él. Y es cuando nos volvemos a Él, cuando nos reconciliamos con Él, que nos vuelve la alegría. Esa alegría que Dios da y que permanece a pesar de las circunstancias. Hermano, esto es tan claro en nuestras vidas cuando experimentamos el dolor por el pecado y nos volvemos a Dios en arrepentimiento, pedimos perdón por nuestras faltas, nos arrepentimos, lloramos nuestros pecados, pero luego el llanto cambia, es un llanto de gozo, de alegría, de felicidad, y esto se nota aún en el rostro del creyente. Su rostro cambia, por decirlo así, brilla. Es hermoso. El Salmo 150, si no me equivoco, habla de que, no es el 150. Uno de los salmos habla de que Dios los hermosea con su salvación. Sí, aquel que reconoce su pecado ante Dios, de un instante cambia su rostro de miseria, de infortunio, a gozo y alegría, porque se goza en su Dios, se alegra ahora en su Salvador, que le ha salvado, que le ha perdonado. ¿Quién te quita ese gozo? A pesar de que las circunstancias puedan ser las mismas, sin embargo, algo cambió. ¿Qué cambió? La relación del creyente con Dios, la relación del hombre, de la mujer con Dios, porque se ha vuelto a Dios. Así se expresa el salmista en el Salmo 126, versículos 1 al 3. Mira cómo lo expresa: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan.
entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. No, no solamente el pueblo de Dios lo reconoce, sino aquellos que no lo conocen, miran a este creyente y dicen, algo le pasó. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que tiene usted en su vida que lo hace así? Tan atractivo. ¿Por qué? Porque está en buena relación con Dios. Grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Y al mismo creyente y la comunidad de creyentes también lo reconoce. Y ahí en el Salmo cantan a una y dicen, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. ¡Qué maravilla! El creyente, para alegrarse, no necesita las iluminaciones que van y vienen que el mundo le puede dar. El creyente, para alegrarse, no necesita las situaciones chistosas y alegres con que ellos se gozan, pero eso dura segundos. El creyente, para alegrarse, no necesita las distracciones, ni necesita tampoco evadirse del mundo mediante diversas drogas o alcohol. No, el creyente, para alegrarse, necesita estar en paz con Dios. Necesita estar en comunión con Él. Eso alegra su corazón. Por último, la quinta medicina para la mejora de nuestra salud espiritual es la humillación que lleva a la exaltación. Versículo 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. El apóstol precede a esta sección en el versículo 6 con el llamado a la humillación. Dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y de igual manera termina esta sección de su exhorto, humillaos delante del Señor. Otra vez tenemos aquí un imperativo, una exhortación a sus lectores a actuar de inmediato. Recordemos que los humildes son objetos de especial cuidado de parte de nuestro Dios. El Salmo 10:17 dice, el deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Note, no es la palabra que se dijo, no, el deseo, algo que está en el corazón del humilde. Dios ya lo sabe, Él lo oyó y Él lo da. En el Salmo 18:27 dice, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. El Salmo 34:18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Te das cuenta que no es negocio ser orgulloso? ¿No es negocio ser rebelde? No, ¿por qué? Porque los mira de lejos al altivo, pero Él está cercano a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. En Sofonías capítulo 3 versículo 12 dice, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Un pueblo humilde y pobre. No confía en sí mismo, no confía en sus recursos, confía en su Dios. Esta no es la humillación que Dios hace al soberbio y que vemos muchas veces reflejada en los escritos de los profetas. Por ejemplo, Isaías capítulo 2, los versículos 11 y 17 dicen lo mismo. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y solo Jehová será exaltado en aquel día.
Nota en este pasaje, entre ambos versículos, entre el 11 y el 17, el profeta grafica el juicio de Dios en la venida y ahí los soberbios, los altivos, los orgullosos y arrogantes serán humillados. Encontramos lecturas semejantes en otros profetas, pero aquí en Santiago, la humillación corresponde a uno mismo con vistas al arrepentimiento. Esto lo sabe todo aquel que habiendo pecado contra el prójimo se humilla al pedirle perdón. Y eso es justamente lo que tratamos de muchas maneras de no hacer. Es la humillación voluntaria la que esquivamos para nuestra propia ruina y dolor, pues así prolongamos la aflicción que el pecado produce en la vida del creyente. Y esto ocurre cuando vemos las acciones en la presencia del Señor, cuando miramos con sus ojos, cuando nos aplicamos su palabra a nuestra particular circunstancia. Calvino decía, de la misma forma que un árbol tiene que echar grandes raíces para poder elevarse, así el que no profundiza en humildad se exalta a sí mismo para su propia ruina. ¿Cómo termina este pasaje? Termina con la exaltación del Señor al creyente. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Este es el cántico de Ana en 1 Samuel capítulo 2 versículo 7 y la declaración de Job en el capítulo 5 versículo 11. ¿Cómo no recordar las palabras de Jesús en Lucas 18:14 y Mateo 23:12? Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. En el mismo temor va la declaración del Señor en Mateo 18:4. Así que cualquiera que se humilla como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Qué es la exaltación? La exaltación es la gracia que perdona. Los pecadores arrepentidos son restaurados a su posición privilegiada de siervos del Señor. Gozan de su comunión y beneplácito. Son atendidos por el Rey de Reyes y servidos por los ángeles de Dios. Esta exaltación llegará a su punto cúlmine cuando el Señor regrese. Allí los soberbios serán abatidos para siempre y los santos serán glorificados para siempre con Él en su gloria. Y ahora no puedo menos que preguntar, ¿dónde estás tú ahora? ¿Te escondes igual que Adán, excusándote? ¿Tu conciencia te acusa o te absuelve? El remedio para la enfermedad de tu pecado, Dios la pone ante ti. La ha puesto, de hecho. Pídele, por tanto, arrepentimiento y fe. Solo Dios te lo puede dar. No puedes tener este tratamiento para tu enfermedad si no acudes al médico celestial. Debes acudir a Jesucristo. Y acudiendo a Él, se repetirá el milagro que registra Marcos capítulo 6, versículo 56. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. ¿Qué harás? ¿Permanecerás sufriendo tu enfermedad? ¿O extenderás tu mano para tocar el borde del manto del Señor para ser sano? Él puede curarte hoy. Él puede curarte de la enfermedad del pecado en tu vida. Él puede volverte
al gozo de la salvación. Él puede rejuvenecerte con su gracia. Él puede darte nueva vida. Él puede perdonarte y extenderte su gracia y darte vida eterna. ¿Vendrás a Jesucristo? Oremos.